Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a las redes sociales a través de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Estamos recorriendo Gibraltar, su historia, La Roca, El Peñón, de 1704 a 1900. Ese recorrido vamos a hacer, que es intenso, pero nos va a servir para entender muchas cosas. Hasta los contrabandistas que hay hoy en día tienen su razón. Cambios que se intentaron de cambiar Gibraltar por Ceuta, por Melilla, por Orán, por Tánger. Cantidad de cosas que ni nos las imaginamos. Pensamos que lo de Gibraltar lo sabemos todo, pero qué gran vacío teníamos. Y hoy el título que he propuesto es Simón Susarte. Simón Susarte, no nos suena de nada. Pues bueno, es uno de los personajes que intentó dirigir un asalto que salió mal, y lo veremos en parte en este capítulo. Pero como siempre os suelo traer las noticias y las novedades y descubrimientos arqueológicos que se van produciendo, hay una de las piezas que más interés podemos contemplar en el Museo de Huelva, que es una estela diademada de un guerrero. Esto forma parte, esta ya se descubrió y se musealizó, se llevó al museo, arranca en el año 2018 y ahora están en una investigación internacional que llevan a cabo expertos de las universidades de Durham, de Sevilla y de Southampton, de Huelva y de Gotemburgo. Ya están hablando de un gran complejo funerario hallado en la localidad onubense de Huelva de Cañaveral de León. Se han presentado estas investigaciones en lo que es las dependencias de un pequeño ayuntamiento, que es el de Cañaveral de León, y están empezando a trabajar en una zona que se denomina el Camino de las Capellanías, y que es una zona muy original y que tiene que ser tratada con mucha delicadeza porque está bastante cerca del pueblo, y entonces hay mucho conflicto de intereses, de propiedades y de muchas cuestiones del bajo vulgo, como digo yo. Esta intervención, como os digo, ha revelado un gran complejo funerario provisto de 2 cámaras de enterramiento, así como varias estructuras de tipo cista y de otras descripciones todavía en curso de investigación. Las investigaciones se están desarrollando en todo lo que es el marco del proyecto Encuentros Marítimos, un contrapunto a la narrativa terrestre dominante en la prehistoria europea. De hecho, estas excavaciones acaban de deparar, además de una segunda estela prehistórica, conocida habitualmente como de Guerrero, a escasos metros donde se encontraba la primera en abril de 2018. Esta estela de Guerrero presenta unos motivos gráficos centrados en un personaje caracterizado mediante una serie de elementos, arco, flecha y espejo, y se encuentra en un excelente estado de conservación. Se trata de un descubrimiento excepcional, tanto porque la mayoría de estos monumentos prehistóricos conocidos fueron descubiertos de una forma casual y no como resultado de grandes investigaciones científicas, como porque la pieza descubierta se integra en la Huelva del complejo, lo cual permitirá por una vez conocer y extender el contexto social de estos monumentos. Como os digo, han participado varias universidades en todo lo que han sido estos descubrimientos, pero también han sido halladas
2 columnas de la época romana en este pueblo, en Cañaveral de León, de muy buena factura. Estoy contemplando las fotos en cercano a donde estaba, donde tuvieron lugar el descubrimiento de las estelas de los guerreros. 2 columnas que se remontan a la época romana, que han sido pues hallados en una propiedad particular de un vecino y que ya subieron a la noticia a las redes sociales el ayuntamiento y han sido trasladadas a las dependencias municipales para un posterior envío al Museo de Huelva. Según el detalle de este ayuntamiento de la Sierra de Huelva, los expertos que han analizado las columnas destacan que se trata de unas piezas muy particulares, de alrededor de 2 metros de altura y de mármol, que a este descubrimiento también se suman monedas y cerámica también de la época romana, que ya se habían encontrado preexistentes en el año 2019, mientras se limpiaba el pozo del manantial del pueblo. Tras estos hallazgos, según insiste o marca el ayuntamiento, todo apunta a que hubo algún tipo de poblamiento o de asentamiento en época romana en lo que hoy debe ser el pueblo, por lo que a medida que los especialistas avancen en sus estudios, igual se van a poder ofrecer nuevas novedades. De este modo, el ayuntamiento del municipio ha asegurado que tras el hallazgo de la estela diademada en el Camino de las Capellanías en el 2018, algunos vecinos ya contactaron para dar información vinculadas a cuestiones que consideraban también podían ser de interés patrimonial. Y en este sentido, uno de los vecinos comunicó la existencia de unas columnas en la base de un muro medianero de una de sus propiedades. El equipo científico, que es el que lleva a esta zona, de la Universidad de Huelva, de la de Durham y de la Universidad de Sevilla, han realizado lo que es la investigación, la perimetración y pues han concretado que coinciden con columnas de la época romana y que se delegaron ya los trámites necesarios para extraer las columnas y se han trasladado a un depósito provisional en las dependencias municipales del ayuntamiento. Conforme a lo acordado por los servicios de arqueología de la Delegación de Cultura, pues se trasladaron las columnas, contaron con la presencia de los arqueólogos titulares, y entre ellos ya pues se estarán midiendo, limpiando, y luego lo asocian a todo lo que es la investigación del enclave arqueológico cercano de la ciudad romana de Aruzi-Turóbiga, en Aroche. Puede ser que fuera una villa que estaba desplazada o un poblamiento, pero todavía no tienen más que la verdadera emoción de lo que es la aportación de estas 2 columnas romanas, que suponen un gran acontecimiento para poner en valor lo que es un pueblo pues que está descubriendo que había una historia detrás, que hay una historia oculta, una historia debajo de su terreno. Por eso todas estas cuestiones que vamos descubriendo son absolutamente tan interesantes y tan bellas y a mí al menos me llenan de una profunda alegría. Volvemos a Gibraltar. Simón Susarte. Bueno, vamos a ello. Muchos son los autores que refieren el suceso del pastor Simón Susarte por lo que significó para la península y para Gibraltar. El hecho revela el carácter tan especial y tan suicida a veces de los españoles, que, menospreciando sus capacidades, prefieren dejar en manos de los expertos lo que ellos mismos podían realizar con igual o con mejor fortuna. Esto se repitiera una y otra vez en las campañas militares, donde los aliados eran siempre franceses, especialmente en todos y cada uno de los intentos por recuperar Gibraltar, porque luego ya cuando Gibraltar se consolidó y ya hicieron túneles, hicieron baterías metidas dentro de las cuevas, de allí no les echaba nadie, ni les ha echado nadie. Pero tal como veremos más adelante,
Los grandes fracasos españoles se debieron en buena parte a la confianza excesiva en los militares y en los instrumentos franceses, sin tener en cuenta lo que muchas veces eran las buenas formas de hacer y de entender la guerra de los altos mandos de nuestro país. El príncipe Hesse esperaba un ataque por 3 o 4 frentes, pero desde luego lo que no esperaba era un ataque sorpresa. Uno de los habitantes de Gibraltar que abandonó la ciudad cuando entraron las tropas aliadas se presentó en el campamento español para informar que había una manera de recuperar Gibraltar. Villadares escuchó el plan de Simón Susarte, así se llamaba el pastor, y que conocía a la perfección el monte de Gibraltar, como cabrero que era de él. Susarte se ofreció para conducir a algunos soldados españoles a la cima del monte por una vereda que tan solo él conocía. La sorpresa sería el mayor aliado de los españoles, atacando conjuntamente desde lo alto del monte y desde las posiciones de tierra y mar, y conseguirían la breve rendición de la plaza. Convencido el marqués de Villadarias de las grandes posibilidades de este ataque, pidió voluntarios. El coronel Figueroa fue el elegido para dirigir a los 500 hombres que subirían a lo alto del monte con él. El plan se desarrolló así. El 10 de noviembre, después del crepúsculo, el cabrerizo condujo a un cuerpo de 500 españoles al mando del coronel Figueroa por la dicha vía escarpada. Llegaron a la cumbre antes de medianoche, luego bajaron hasta media ladera y se refugiaron en la cueva de San Miguel, que es una geológicamente impecable y de la cual os hablaré cuando entremos en lo que es la visita propia de Gibraltar. Otros 1.500 hombres deberían seguirles durante la noche y ocupar posiciones al norte de la muralla moruna, que era como la denominaban, de forma que al amanecer tenía que haber dentro de la ciudad y detrás de los cañones de los defensores una fuerza suficiente para vencer a la guarnición, independientemente de que los ataques a los muelles y a través de las brechas hubiera o no terminado con éxito. Una hora antes del amanecer, los 500 hombres de Figueroa seguían solos. No había subido ninguna otra expedición. El coronel desplegó sus hombres allí donde tenía que haber estado los otros 1.500. A lo largo de la cumbre parecerían más numerosos de lo que eran y podían sorprender lo suficientemente a los defensores como para permitir que los ataques frontal y por mar tuvieran éxito. El pastor Susarte y unos cuantos hombres se dirigieron antes del amanecer al monte Hacho, aniquilando a la guardia que allí estaba apostada. Juan del Álamo señala que Figueroa y sus hombres fueron descubiertos por el hijo de uno de los soldados muertos a los que llevaba comida. Lleno de espanto, se volvió por el mismo camino que habían seguido los españoles, dando con gritos la señal de alarma a la ciudad. Aunque este hecho no ha podido probarse, es cierto que Figueroa y sus hombres fueron descubiertos. El príncipe de Hesse ordenó a sus soldados defender la cima del monte y hay que destacar que cada uno de los 500 españoles tan solo llevaba en su poder un fusil con 3 cartuchos, porque iban a llegar 1.500 más. La expedición, según Hills, se debe, o la explicación más bien, según Hills, se debe a la escasez de municiones con las que contaba Villadarias, y que el verdadero objetivo de estos 500 hombres era un ataque de diversión o de despiste. Con 3 disparos cada uno sería suficiente, porque el peso del ataque lo llevarían los otros 1.500 que debían seguir los pasos de Figueroa. Los españoles pues defendieron su enclave hasta que se acabaron las municiones, no sin antes causar un gran número de bajas en los soldados de la guarnición. Acosados por los soldados de la plaza, barridos por el fuego enemigo, saltaron sobre los picachos ocultándose en los matorrales, otros se lanzaron desde las aristas de los Altos del Lobo a los despeñaderos y barrancos, buscando una súbita muerte antes de entregarse a la venganza del enemigo. Y muchos pues les fueron hechos presos. No obstante, algunos de los soldados españoles lograron salvarse. El pastor Susarte, alertado por lo que estaba ocurriendo,
guió a Figueroa y a algunos de sus hombres hasta el campamento de Villadarias. El final de este intento fue casi 200 soldados hechos prisioneros y el resto muertos, bien por balas inglesas, bien por haberse despeñado, dándose aquí por concluido el primer ataque serio con posibilidades de recuperar Gibraltar por los hombres de Villadarias. Los barcos franceses ni apoyaron el ataque de Figueroa ni sirvieron para amenazar al Peñón. Anclados en la bahía, fueron atacados por la fuerza del almirante Lake. 2 lograron escapar, 1 fue alcanzado y los otros 3 tuvieron que ser hundidos por sus propias tripulaciones para evitar que cayeran en manos del enemigo. Los avances tecnológicos ingleses al servicio de la navegación hicieron que por primera vez sus barcos fueran más rápidos que los franceses. Desde entonces los ingleses aplicaron a sus flotas todos los adelantos tecnológicos que les proporcionó la ciencia, lo que les convirtió en una gran potencia marítima sin rival durante los siglos XVIII y XIX. Esta batalla no fue decisiva para el desarrollo y desenlace posterior de la guerra, pero es importante para comprender la transformación que sufre el orden europeo en el siglo XVIII. Este será el punto de inflexión de la hegemonía francesa como la única y gran potencia europea. A partir de entonces y durante casi 2 siglos, Inglaterra fue capaz de utilizar todos los recursos para convertirse en la gran protagonista de los asuntos europeos y más tarde, en el siglo XIX, de los asuntos mundiales. Muchas han sido las explicaciones que se han dado del por qué no se llevó a cabo el plan establecido por Susarte y por Villadarias, en vez de sacrificar a todos los que subieron al Peñón. Para unos se trataba mucho de la rivalidad militar franco-española que impidió que se cumplieran las órdenes, y por otra, la entrada en esos días del inglés Lake en la bahía de Gibraltar con la ayuda de la guarnición el mismo día en que se había proyectado el ataque a Gibraltar y sin ninguna posibilidad de avisar ya a los hombres de Figueroa, puso en un gran dilema a Villadarias. Si los escasos buques franceses dejados en la bahía por el conde de Toulouse al mando de Pointy se dedicaban a luchar contra la flota inglesa, el asalto a Gibraltar por tropas de tierra sería casi imposible. Por otro lado, que eran 500 víctimas frente a los casi 2.000 que podían producirse de llevarse a cabo el ataque sin el apoyo desde el mar. La alternativa de abordar el ataque fue la que se impuso. Para Hills, esta decisión fue la de de un militar poco atrevido que dio por derrotadas a sus tropas antes de que tuvieran la oportunidad de luchar. La existencia del ataque de Figueroa y la exactitud de la fecha han quedado probadas por las cartas que el príncipe de Hesse escribió días después. En una de ellas, dirigida al conde de Melgar, almirante de Castilla, nombrado por el archiduque y fiel seguidor de la causa de los Habsburgo, que se encontraba en Lisboa aconsejando a Carlos III. Esta carta estaba fechada en Gibraltar el 14 de noviembre de 1704 y en ella decía y narraba todo lo que había sucedido. Esta carta revela casi al final las pocas intenciones del rey de Portugal, don Pedro, de embarcar directamente en la guerra y sin que se le dieran los beneficios prometidos, porque Gibraltar jugaba a veces ser inglés, pero a veces era español, puesto que tenía el pretendiente al pretendido rey en Lisboa. Y él le interesaba más conseguir los territorios españoles que os narré en uno de los anteriores podcasts que enfrentarse en una acción militar en un terreno escabroso y complicado como era el de Gibraltar. Este fue esta acción desesperada del pastor Susarte de Figueroa
y de sus 500 soldados pasaron a formar parte de la historia de Gibraltar a pesar de no conseguirse el objetivo, y la roca continuó en manos aliadas. Gibraltar se había salvado por esta vez de lo que era la reconquista por los españoles, y el príncipe de Hesse se encontraba con más dificultades de las esperadas para defenderla. No solo debía hacer frente a los ataques de los Borbones, sino que tenía que mantener la calma y el orden dentro de la guarnición. Los soldados ingleses no deseaban quedarse en Gibraltar, por lo que las deserciones eran muy habituales. Además, tras el ataque de Figueroa, los soldados empezaban a pensar que eran muy pocos para la resistencia de la roca. Así, muchos oficiales pidieron al almirante Lake que convenciera a Hesse para abandonar la plaza y volver a Lisboa. Un hombre, el ingeniero inglés Bennett, al que se deben las importantes fortificaciones de Gibraltar, defendió la posición del Gibraltar, evitando que Lake reembarcara a sus hombres. No obstante, el descontento crecía desde el mismo momento en que la ciudad de Gibraltar había sido tomada por las tropas aliadas. Los ingleses comenzaron a desobedecer las órdenes que no eran dadas por sus propios oficiales. Así como cuando el príncipe Hesse nombró gobernador de la plaza a un irlandés católico, Henry Nugent, conde de Valdesoto, se generalizaron la desobediencia y los disturbios. El 22 de octubre de 1704, el príncipe Antonio de Liechtenstein, consejero de Carlos III, escribía a Hesse sugiriéndole que sustituyera a Nugent y nombrara gobernador al español marqués de Ahumada, también en Galvay, de origen francés, y comandante de las fuerzas inglesas en Portugal. Escribió informándole de lo mal que había sentado en Inglaterra que nombrara a un gobernador inglés, sobre todo por la controversia católico-anglicana. Estas cartas llegaron con la flota de Lake el mismo día en el cual Figueroa perdió la vida, terminó en su el conde de Valdesoto, que era el que tenía que discutirlo, pues falleció, o sea, perdió la vida porque se murió. Y el otro nuevo gobernador tenía que satisfacer a ambas partes, a Carlos III y a la reina Ana. Esto indicaba que Gibraltar ya no podía hacerse nada sin contar con el beneplácito de Londres. Y aquí ya empiezan los problemas de lo que va a suponer la retirada por parte de los Habsburgos y en la consecución y el posicionamiento claramente y radicalmente de manos ingleses, sobre todo a partir del Tratado de Utrecht, cuando Gibraltar pasó a manos inglesas de jure, pues ya desde entonces los ingleses estaban teniendo el dominio de la plaza. La guerra peninsular en este año no había hecho más que comenzar para los españoles, y aún tendrían que pasar casi 10 años para que la paz volviera a Europa. El fracaso del ataque español a Gibraltar no había frenado a los soldados apostados en el istmo, ni mucho menos había logrado disuadir a Felipe V de su deseo de recuperarla. Durante los meses siguientes al ataque de agosto, los españoles continuaron con el bombardeo desde la bahía. A principios de diciembre de 1704, Gibraltar recibió la noticia de que una flota francesa se dirigía hacia allí para un nuevo asalto, por lo que el almirante Lake decidió marcharse de la bahía dirigiéndose a Tetuán para evitar ser sorprendido en ella. La flota franca no hizo su aparición en las fechas previstas, por lo que el inglés puso de nuevo rumbo a Gibraltar, cometiendo un gravísimo error. Los barcos ingleses con provisiones y soldados de refresco estaban de camino y esperaban encontrarse a la entrada del Mediterráneo al almirante Lake, que debía proporcionar escolta para Gibraltar.
pero los malos vientos y las fuertes corrientes les impidieron salir de la abadía. 16 de los barcos que formaban el convoy pudieron escapar al ataque francés. 4 fueron interceptados, 1 fue hundido, con más de 3 compañías inglesas a bordo y otros 3 capturados, elevándose así las pérdidas a 11 compañías de Barrymore, 3 de Donenhall, 6 holandesas y 200 reclutas, además de numerosas municiones, víveres, armas, pólvora y otros materiales de guerra. Además, después de esto, a finales de diciembre, Lake se retiró a Lisboa, desde donde mandaba los suministros a la plaza. Las pérdidas no solo caían del lado aliado, las tropas estacionadas frente a Gibraltar estaban también muy expuestas a todo tipo de enfermedades. Mal pertrechadas sufrían el duro invierno y el fuerte viento que sopla en el estrecho. Con estas condiciones era difícil saber cuántos de los casi 7 u 8.000 hombres de Villadaria estaban en perfectas condiciones para la guerra. Mientras en Madrid, el embajador francés, duque de Gramont, gobernaba España a su antojo, y las pretensiones de este embajador, pronto reemplazado por otro francés, el marqués de Gournay, fueron la causa de que Luis XIV ordenara la sustitución del duque de Berwick, que mandaba el ejército franco-español en Portugal, por el mariscal René Mans, conde de Tessé, y responsable también de que asumiera posteriormente la dirección de las operaciones delante de Gibraltar, reemplazando al marqués de Villadarias. Durante estos meses no había cesado el bombardeo sobre Gibraltar. El intenso fuego llevado a cabo por Villadarias había abierto grandes brechas en la puerta de tierra. El 14 de enero de 1705, el español ordenó el asalto de la plaza. 500 granaderos franceses e irlandeses acompañaban a 18 compañías de infantería españolas. A principios de febrero y con apoyo de la caballería, las tropas españolas llegaron al mismo pie de la muralla. No obstante, la fuerza de defensa empleada por los hombres de Hesse hizo desfallecer a los granaderos franceses e irlandeses, que abandonaron sus posiciones, dejando al descubierto una vez más a los soldados españoles, quienes tuvieron que retirarse. El 8 de febrero, tan solo un día después de este intento fallido, llegaba el mariscal Tessé. La primera medida fue tomar el mando de las operaciones, acto que fue considerado por Villadarias y sus oficiales como un desprecio hacia los españoles. Y la segunda decisión fue la de parlamentar con Hesse para intercambiar los prisioneros, pero el alemán rechazó la oferta. La tercera decisión, la de atacar la plaza, no podría tomarla hasta que no solucionara algunos problemas que tenía ese intento de ataque. Pointy llegó el 26 de febrero de 1705, aunque para entonces la plaza ya había sido abastecida y reforzada. Y, a pesar de todo, aún era posible el ataque de Gibraltar por el norte, por los muelles y por el mar. El 3 de marzo, los barcos de Pointy se situaron en línea frente a Punta Europa y al sur de la plaza, y los hombres de tierra estaban situados a la espera de otro ataque por mar. Hesse preparó a sus hombres para la defensa, pero el asalto nunca tuvo lugar. Una vez más, los franceses tomaron las decisiones sin importarles las consecuencias. Pointy decidió retirarse hacia aguas más seguras. No solo consideró que un ataque a Gibraltar era imposible, sino que creyó poner en peligro sus barcos si permanecía en el estrecho. No habían sido enviados para reconquistar a Gibraltar, no esa era la misión que tenía. En efecto, Pointy, al igual que ya hiciera el conde de Toulouse, terminó enfrentándose con la tropa inglesa, abandonando a sus aliados, a los españoles, a su suerte. Y no fue precisamente valentía lo que derrocharon los franceses durante esta contienda, pero sobre todo porque no eran directamente sus intereses. Tan solo 5 barcos de la flota francesa se quedaron en la bahía. Poco después, el 25 de marzo, un nuevo revés acabaría con ellos. El almirante Lake acudió en ayuda de Hesse con una flota aliada compuesta por holandeses y portugueses.
los holandeses lograron apoderarse de 2 de los barcos franceses, Lake de un tercero, y los 2 restantes fueron incendiados y hundidos. Tessé, que no dejaba de echar la culpa de su difícil situación a los españoles, abandonó el campamento a principios de abril. El francés tan solo había resistido un par de meses y se marchó sin reconocer que en el fracaso los franceses también tenían parte de la culpa. Parece que todo estaba aliado contra la recuperación de Gibraltar. Pues así fue. Y ya nos quedamos ante las primeras campañas militares, que son las que hemos vivido ahora, hasta las negociaciones de paz, que nos llevarán de 1705 a 1711. Hoy, Simón Susarte, hoy en La Roca, en el Peñón de Gibraltar, en Historia con Sentido, con Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.